Las historias sobre vampiros y seres nocturnos que no pueden descansar en paz han estado en la imaginación del hombre desde muchísimas generaciones atrás. Al parecer, las supersticiones y los mitos de personajes malignos y chupasangres empezaron hace alrededor de cientos de años antes de nuestra era. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas controversiales de Europa sobre vampiros y no muertos, creando así el personaje famosísimo del Conde Drácula. Tenemos en claro que este personaje es ficticio y jamás existió, pero aunque el personaje no haya existido, su historia es en parte verdadera y basada en hechos reales. En 1890, Stoker inicia su investigación para escribir su novela. Para ese entonces ya existían los cuentos de vampiros. De hecho, en Transilvania, lo inexplicable como algunas enfermedades como la histeria se relacionaba con el vampirismo, debido a que no se tenían hechos científicos de que era una enfermedad contundente de la época. Lamentablemente para Stoker y para cualquiera de la época era casi imposible desplazarse de un lugar a otro. Por lo tanto, jamás pisó Transilvania y todos estos hechos que él creó, toda esta novela, investigaciones que él realizó fueron desde la biblioteca. Comenzó a investigar sobre Transilvania y creó esta maravillosa historia basándose en la información que tenía de la biblioteca. Gracias a sus investigaciones, a pesar de que este personaje no existió, muchas de las cosas que se narran en toda la novela sí fueron reales y fueron basadas en hechos reales de cosas que sí existieron en la época, ciudades y cosas que sí se utilizaban. Por lo tanto, esta historia no solamente se queda en el cuento ficticio, sino de que va mucho más allá. Todo ocurre en Transilvania, la cual es una región existente que se ubica en el centro de Rumania. Es famosa por las ciudades medievales, las fronteras montañosas y los castillos como el castillo de Brad, una fortaleza gótica asociada con la leyenda del famosísimo Drácula. Interesantemente, existe una creación basada en el castillo de la historia ficticia de Conde Drácula. En Brad, la región de Transilvania, construyó sobre una roca de más de 100 metros de altura. Sobre el eje de un precipicio se encuentra el castillo más famoso de toda Rumania, el castillo de Brad, conocido popularmente como el castillo del Conde Drácula. Aunque realmente en ese castillo jamás vivió el verdadero Conde Drácula, simplemente fue adornado y fue ahora sí que actualizado a la época, pero realmente aquí no vivió, simplemente fue utilizado como un medio de turistas para atraer a todas aquellas personas que estaban interesadas en el tema, ya que estamos ubicándonos en Transilvania, en donde realmente aquí existe mucho la popularidad de este tipo de leyendas. Por lo tanto, vieron una gran oportunidad, construyeron esta gran obra maestra y pues fueron un buen imán para turistas. El verdadero castillo del Conde Drácula, o mejor dicho de Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador, es un castillo de Peonari. El acceso a este castillo es muy complicado. Para llegar a él hay que atravesar un bosque durante media hora y subir una escalera de 1500 peldaños. La novela de Stoker habla de un vampiro con superpoderes que llega a Inglaterra en 1880, pero en este video no nos centraremos en este vampiro, sino en el personaje real, que fue la inspiración. La historia comienza aquí. Nos referimos a Vlad Tepes, un hombre cruel y despiadado que disfrutaba muchísimo ver a sus víctimas sufrir, reflejar su miedo y su pudor en los ojos. Realmente Stoker solamente se pudo haber inspirado en una persona tan cruel y despiadada como él para crear el famosísimo Conde Drácula. Su nombre histórico es Vlad Tepes. Hablando un poco del término Tepes, significa empalador, y esta persona, como te dije, le gustaba muchísimo el sufrimiento, y el empalamiento es un método de tortura que es muy tardado, o sea, la persona dura mucho en morir y está sufriendo día tras día. Explicando un poco más a detalle lo que significa el empalamiento, es un método de tortura en donde la víctima era atravesada con una estaca por cualquier parte del cuerpo, ya sea por una costilla derecha, por una costilla izquierda, por el recto, por la boca, por cualquier parte del cuerpo, y era atravesada, era dejada ahí y que muriera con el tiempo. Era una muerte sumamente lenta, la persona sufría día tras día y ahí se quedaba hasta que pues fallecía, y ahí luego se pudriera y pasaban los tiempos, y esta persona duraba de 5, 7 o incluso más días en morir, dependiendo la parte y la zona en donde era enterrada. Se cree
que Vlad Tepes era una persona muy desquiciada, una persona muy apasionada por la tortura y el sufrimiento de las demás personas. Después de esto, incluso bebía la sangre de sus víctimas o mojaba el pan en ellas. Estas son teorías que se tienen. Hay personas que cuentan estas historias, pero realmente no tenemos pruebas tangibles de que sí sea verdad. Pero sinceramente la teoría ahí está, y siempre las teorías tienen puntos que realmente son verdaderos. Pero, ¿quién era en realidad? En el siglo XV el Imperio Otomano estaba en plena fase de expansión. Grecia, Serbia y Bulgaria ya se encontraban sometidas. Su próximo objetivo era Hungría y los principados de Valaquia y Moldavia, la actual Rumania. Vlad III nació en 1413 en Transilvania, en la ciudad de Chinhisuara. Era descendiente del fundador del estado de Valaquia. Su padre, Vlad II, era un jefe militar a quien le fue entregada la Orden del Dragón. Esta orden era una distinción de caballería, cuyo objetivo era defender el cristianismo frente a los turcos. Para llevar dicha orden, Vlad II asimiló el apellido de Drácul, que en realidad significa dragón. Sin embargo, cuando Vlad III cumplió 13 años, fue enviado junto con su hermano Rudu III a los turcos, como una señal de sumisión de su padre para evitar una brutal guerra entre ellos. Ambos fueron adiestrados para combatir. Mientras Rudu se adaptaba a su nueva vida, nuestro protagonista sufría bastante porque quedó traumado de todos los métodos de tortura que él miraba de los turcos. Realmente eran métodos muy crueles que no sabían si le gustaban o si le perjudicaban mentalmente. Esta persona diariamente miraba cómo lo hacían y quedó muy marcado de estar mirando tanto sufrimiento de las personas, y al final le terminó gustando. Con 35 años de edad vuelve a su ciudad natal. Para su sorpresa, su padre había sido brutalmente asesinado y su hermano Mircai enterrado vivo. Todo ello era fruto de una traición por parte de la aristocracia local. El trono de Valaquia se encontraba vacío y su hermano Rudu, el favorito del sultán, no tenía la edad suficiente para gobernar, así que, contando con el apoyo de los turcos, Vlad III fue coronado. Su primer reinado duró tan solo un mes. La presión por los aspirantes al trono le obligó a pedir ayuda al sultán, pero él mismo se la negó. No tuvo otra opción que fugarse de Moldavia. En 1451 se vuelve a Transilvania con el objetivo de recuperar su trono. El gobernador de esos tiempos se encontraba cada vez más cercano a los turcos, por lo tanto fue perdiendo fuerza y Vlad la fue ganando debido a que estuvo como que siempre más unido y siempre demostró como que un poquito más de valentía y de cercanía con las personas que sí eran fieles a la religión de ellos. Así que le arrebató el trono y volvió a coronarse. Le quitó el trono a esa persona y volvió a ser de nuevo rey, ganando otra vez el legado del hijo del dragón, o mejor conocido como Vlad Drácul. En este periodo sale a la luz todo el odio acumulado y el trauma de Vlad. Parte de su vida es donde Stoker recuperó gran información de la biblioteca acerca de sus acciones, por ejemplo, la campaña de 1462. En respuesta a los ataques de los turcos, Vlad saqueó territorios del imperio y envió al rey húngaro 2 sacos con partes del cuerpo de su pueblo y junto a ellos una carta en la que advertía sobre su poder y crueldad. Asimismo, tomaba tremendas represalias para cualquier persona que no hacía lo que él le parecía correcto y exhibía los castigos al pueblo. Vlad Tepes lo tenía claro: recurrir al miedo para establecer el orden era su solución. Se calcula que en sus 3 periodos de reinado esta persona llegó a torturar a más de 100,000 personas y la mayoría o gran parte de esta fue por el método de empalamiento, su favorito. Esta persona, en pocas palabras, quería demostrar que por miedo del miedo podría lograr orden y mucha orden en el pueblo. Una de sus mayores pruebas que él hizo durante todo su periodo, puso una copa de oro al alcance de todo el pueblo, sin seguridad, sin vigilancia, sin nada. Una copa de oro, oro puro, así en la simple vista de todas las personas, de todos los ladrones. Y esta copa jamás fue robada, demostrando así lo mucho miedo que le tenían a esta persona. Realmente nadie fue capaz de robarla, ya que sinceramente incrementó bastante el miedo con todo lo que hacía, cómo se escuchaba y las torturas que él hacía al aire libre. Es decir, cuando torturaba a una persona no se lo ocultaba o no desaparecía la persona, sino de que simplemente lo hacía a los ojos de todos para incrementar el miedo en la ciudad y que supieran que él era más fuerte que ellos, que él realmente era bastante sanguinario y bastante cruel, porque sinceramente era lo que él quería lograr. Como te digo, era su ley. Тили, тили, бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили, тили, бом,
кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Он идет, близко. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом.